El Antiguo Testamento es de la palabra de Dios que nos ha dado para nuestra instrucción y edificación. Bueno, y esto podemos afirmar, ¿verdad? Todos nosotros, sin problema. Pero la pregunta sería, ¿por qué es que algunos de nosotros raras veces predicamos de ello o solamente predicamos de las secciones que nos gustamos más? A veces, quizás sentimos que el Antiguo Testamento y las historias que contienen están demasiado distantes culturalmente de nuestro tiempo. ¿Qué puede decir un texto escrito de una sociedad agrícola con tecnología primitiva a nuestra sociedad que es altamente tecnológico, avanzada y altamente urbana? Entonces, que hay una distancia histórica entre el Antiguo Testamento y nuestros tiempos actuales. Pero tal vez sentimos intimidados por la singularidad histórica y literaria del Antiguo Testamento. Aquí tenemos una colección de libros escritos durante muchos siglos que contienen muchos géneros literarios de mucha diferencia. Por ejemplo, tenemos narrativa histórica, hay leyes, hay poesía, hay profecía, proverbios, por nombrar solamente algunos. Y cada género que se encuentra en el Antiguo Testamento posee sus propias características únicas y también generan por esto sus reglas de interpretación. Pero sorprendentemente, con todas las variaciones en la historia y la literatura del Antiguo Testamento, mismo muestra una unidad, una narrativa general que reúna todas las partes y también deleita al lector. Ahora, cuando pensamos en al Antiguo Testamento, especialmente predicar a Cristo o enseñar a Cristo de ello, es útil recordar que el Antiguo Testamento era la única Biblia que tenía Jesús, los apóstoles y la iglesia primitiva. Jesús, cuando predicaba en la sinagoga de Nazaret, cita Isaías 4. En el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó, tomó su texto de Joel 2 y Salmos 16 y 110. Y cuando el apóstol Pablo andaba en sus viajes misioneros de evangelización, plantando iglesias en Asia Menor y Grecia, sus sermones se basaron en textos y temas del Antiguo Testamento. Así que cuando abarcamos el tema de predicar a Cristo del Antiguo Testamento, estamos en buena compañía, porque solamente esto era la Biblia de la iglesia primitiva. Entonces, cuando Pablo, por ejemplo, al final de su ministerio escribió a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando hace esta referencia a las escrituras que tienen tanta capacidad, hace referencia al Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento en este momento. Entonces, los apóstoles predicaron el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando ellos predicaron eso, ellos predicaron a Cristo desde el Antiguo Testamento. Y cuando enseñaron e instruyeron a sus discípulos en crecer en la vida espiritual, era del Antiguo Testamento. Y obviamente a lo largo de los años del primer siglo ya llegaron los otros libros. Pero en el principio era el Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta entonces es, si fuera así, ¿de dónde obtuvieron tal conocimiento y confianza para predicar y para enseñar a Cristo de toda parte del Antiguo Testamento? Y la respuesta es simple, de Jesús mismo.
¿No recuerdas en la historia en Lucas 24, cuando Jesús se apareció a dos hombres en el camino de Emaús? Estos seguidores de Jesús, que estaban muy deprimidos, desconcertados por los acontecimientos que habían ocurrido en Jerusalén, Jesús les dijo a ellos: qué torpes son ustedes, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras, o digamos, el Antiguo Testamento. Más tarde, él les dice en el mismo capítulo a los 11 discípulos: cuando todavía estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es Lucas 24, 44 y 45. Y más tarde Jesús continuó enseñando a sus discípulos durante los 40 días entre su resurrección y ascensión. Y si este texto que acabo de leer es una indicación, lo que enseñó fue bastante extenso. Todas las escrituras, Moisés, los profetas, los salmos, las tres principales divisiones de las escrituras hebreas. Como Edmund Clowney dice a base de esto: si vamos a predicar toda la Biblia, debemos ser capaces de ver cómo toda la Biblia da testimonio a Cristo. Entonces, es nuestra aseveración que no solo algunos textos del Antiguo Testamento apuntan hacia Cristo, algunos salmos mesiánicos, Salmos 22, por ejemplo, o las profecías mesiánicas, como en Isaías, que se encuentran, sino que todo el Antiguo Testamento lo apuntan y se cumple en él. Entonces, esta es la base del concepto de predicar o enseñar Cristo del Antiguo Testamento. ¿Qué es la función del Antiguo Testamento? Bueno, tiene varios, pero una de las cosas últimamente lo hace es apuntar a Cristo. Y cómo lo hace, eso es importante. Otra evidencia en cuanto a la importancia del Antiguo Testamento en el ministerio de la iglesia primitiva se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 1 18 al 20, pero 1 de Corintios 1, 18 al 2, 5. En capítulo 2, 1, verso 1 al 2, dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto Jesucristo y este crucificado. Entonces, en el momento que Pablo estaba escribiendo esta carta, la única escritura de lo cual pudo predicar era lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento. Pero lo que acabamos de mencionar eso al principio. Pero en este caso, él dice, incluso cuando predicaba a partir de estos textos, Pablo no sabía nada sino Jesús. Y no apareció por su nombre en ninguno de estos textos. O sea que el nombre de Jesús no aparece en ninguno de los textos en que Pablo estaba predicando. Entonces, ¿cómo podría hacer esto? Pablo entendió que toda la escritura finalmente apuntaba a Jesús y su salvación, y cada profeta, sacerdote y rey estaba arrojando luz sobre el último profeta, sacerdote y rey.
Entonces, que presentar a la Biblia en su plenitud, para Pablo fue predicar a Cristo como el tema principal y la sustancia del mensaje bíblico. Había en estos días hay muchos estudios en los tiempos del Nuevo Testamento sobre la retórica y cómo funcionaba en el Imperio Romano. Y tenemos manuales sobre dar una conferencia elocuente y las reglas para lo mismo. Y esto le da a los oradores de aquel entonces una elección de tema, de visiones del tema, de cómo elaborar los argumentos para respaldar la tesis del orador. Y Pablo era consciente de esto cuando dice, no vino a ustedes con elocuencia, porque es una referencia a eso. Pablo lo supo, pero para Pablo, sin embargo, siempre hay un solo tema, Jesús. Y donde quiera que vayamos en la Biblia, Jesús es el tema principal. Así que Pablo no ha predicado un texto a menos que haya predicado acerca de Jesús. No meramente como un ejemplo a seguir, sino como Salvador. Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación y redención. Este era el tema principal de Pablo en su evangelización. Estamos hablando no solamente en su discipulado, pero en su forma de llegar a la gente y anunciar el reino de Dios y la salvación que viene con eso. Ahora, esto es lo que en los escritos que hay sobre este tema, sobre todo de los evangélicos, la idea es enseñar o predicar Cristo del Antiguo Testamento, a fin de cuentas es predicar el Evangelio de los mismos textos. Porque, y voy a desarrollar esta idea un poco aquí, pero para que entiendan, el concepto no es simplemente decir, y apunta a Jesús. Qué bueno. Es que, ¿qué hace Jesús? ¿Qué razón tiene para llegar a este punto? ¿Qué es lo que uno quiere decir? Entonces, pero principalmente en los escritos de Keller, de otros de este índole, es que están dando un énfasis muy importante en que cada sermón debe llegar a cómo Cristo resuelve o complete el concepto o persona y cómo esto es parte del Evangelio mismo para hacer bien aplicación para nuestro crecimiento e entendimiento. Y hay otras razones para esto también que les voy a explicar. Entonces, que la idea es predicar o enseñar el Evangelio cada vez que uno enseña o predica. Entonces, el mensaje de la Biblia, entonces, es, y hay otra presuposición en todos los escritos, es que uno tiene, para poder hacer esto, y esto lo vamos a ver un poco aquí, es necesario conocer la teología bíblica. Y la teología bíblica tiene que ver con todo el texto. Entonces, en términos muy generales, tenemos la creación, tenemos la caída, ahora tenemos la redención y todos los diferentes pasos en el desarrollo de la redención con Israel, con el llamado de Abraham, Israel, y luego la venida de Cristo y luego la consumación. Entonces, que es el marco en lo cual tenemos que entender aún la predicación de Cristo. Entonces, para entender y explicar cualquier texto de la Biblia, uno debe ponerlo en su contexto, que incluye colocarlo en su contexto canónico. Este contexto canónico es toda la Biblia. Entonces, cómo este texto en particular toca otras partes, o cómo otra parte de la Biblia nos da instrucción sobre el mismo texto para poder explicarlo bien.
Pero sencillamente, entonces la pregunta es, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Entonces, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, podemos decir, la salvación viene del Señor. Este es el tema. Hay otro, pero principalmente. La caída nos ha impactado demasiado para salvarnos. Somos demasiado defectuosos para mantener nuestro pacto con Dios. Y tendrá que haber una intervención de gracia radical. Y esto solo puede venir de Dios mismo. Es solo a través de Jesús. Como ya hemos mencionado, lo que Jesús dijo cuando todavía estaba con ustedes, les decía, tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos que mientras que no entienden quién es Él y quién vino a ser, no pueden entender ni la salvación de Dios ni la Biblia misma. Entonces, mostrar cómo un texto cabe dentro de su contexto canónico completo es mostrar cómo señala a Cristo y la salvación del Evangelio, la gran idea de toda la Biblia. Ahora, bueno, quizá en las preguntas va a salir, pero no estoy hablando simplemente de acudirse directamente a Jesús cuando uno está leyendo un texto del Antiguo Testamento, sino si tenemos que hacer nuestro exégesis de estudio del texto respetando el contexto histórico, respetando el contexto literario, pero desde luego a hacer todo este trabajo y tarea, tenemos que preguntarnos, ¿y cómo sirve este texto a apuntar a Cristo y la salvación y el Evangelio que tenemos en Él? A ver, voy a explicar un poco más entonces. Entonces, los escritores apostólicos son famosamente centrados en Cristo, en su interpretación de las escrituras hebreas. A menudo citan los salmos como las palabras mismas de Jesús. Y no estoy hablando solamente de los salmos mesiánicos o reales, donde él habla claramente de la figura mesiánica. Pero otros textos que ni siquiera hablan de Jesús. Por ejemplo, en Hebreos 10, 5 y 6, dice, citando Salmos 40, versos 6 a 8, es que dice, a ti no te complace sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por esto dije, heme aquí, tienes como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad y tu ley la llevo dentro de mí. Ok, está bien. Y el autor de Hebreos está citando esto sobre Cristo cuando vino al mundo. Pero cuando miramos el Salmo 40, no vemos absolutamente nada que indique que el que habla es Jesús o alguna figura mesiánica. Y uno dice, wow, ¿cómo es posible entonces? ¿Por qué el autor de Hebreos puede asumir que el Salmo 40 fue acerca de Jesús? Lo hace porque sabe lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 24, que toda la escritura realmente está acerca de Él. La Biblia es al final una sola gran historia que culmina en Jesucristo. Entonces, solo tenemos que pensar, tengo aquí mis apuntes, pero para abreviar un poco, voy a decirlo rapidito. Mencionando es que la creación, es que Dios creó el mundo y nos creó para
para servirlo y disfrutarlo a Él y al mundo, en el mundo que había creado. Pero los seres humanos rechazaron servirlo. Ellos pecaron y se estropearon a sí mismos y la creación. Sin embargo, Dios prometió no abandonarlos, aunque era su derecho a hacerlo, claramente, sino rescatarlos. Y a pesar de la culpa y la condena que se encontraban, y a pesar sus corazones y carácter caídos, para poder salvar, primero Dios llamó una familia en el mundo para conocerlo y servirlo. Y luego hizo esa familia se convirtiera en una nación. Les dio la ley para guiar sus vidas. La promesa de bendición y si lo obedecían. Y un sistema de ofrendas y sacrificios para cumplir con los pecados y las faltas. Sin embargo, la naturaleza humana es tan desordenada y pecaminosa que a pesar de todos estos privilegios y siglos de paciencia por parte de Dios, obligó a pueblo del pacto que había recibido la ley, las promesas, los sacrificios, a alejarse de Él. Entonces podemos pensar en la destrucción del templo, el exilio, tanto para el norte de Israel como Judá. Entonces parece todo sin esperanza para la raza humana, pero Dios se hizo carne, entró al mundo en el tiempo y el espacio y en la historia. Y vivió una vida perfecta, pero luego fue a la cruz para morir. Y cuando resucitó entre los muertos, se reveló que había venido a cumplir la ley con toda su vida perfecta, ofrecer el sacrificio final, tomar la maldición que merecíamos y por lo tanto obtener las bendiciones prometidas por la gracia gratuita. Y ahora los que creen en Jesús son reconciliados con Dios a pesar de sus pecados. Y estos cambian el pueblo de Dios de no solamente una nación, estado, pero a una nueva comunidad internacional, multiétnica, de creyentes en cada nación y cultura. Y ahora le servimos a Él, a nuestro prójimo, mientras que esperamos con esperanza el regreso de Jesús para que renueve toda la creación, barriendo con la muerte y el sufrimiento. Ahora, ¿qué es lo que acabo de hacer? ¿Qué es esto? Es una historia. Es una narrativa unificada que resuelve y culmina en Jesús. Los discípulos conocen esta historia y conocen cada profeta, cada sacerdote, cada rey, cada libertador, desde Gedeón hasta David. Ellos saben sobre el templo, los sacrificios, pero sí bien conocían todas las subcategorías que están en las Escrituras. Y hasta que, entonces, pero ellos no entendieron todo esto como si apuntaban a Cristo hasta que Él viniera para mostrar a ellos la historia que Él es el último profeta, sacerdote, rey, libertador. Él mismo es el templo final, el sacrificio. Y ellos no podían o no veían la Biblia en esta manera hasta que Jesús les instruyó en los tiempos justo antes de su ascensión. Entonces, que es por esto podemos pensar que cualquier sermón o enseñanza que les diga a los oyentes que deben vivir sin poner este estándar en este contexto del Evangelio, narrativa global de toda la Biblia, le da la impresión que ellos pueden ser lo suficiente completos para recuperarse si realmente se esfuerzan. O sea,
podemos enseñar la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, en tal forma que realmente no necesita la cruz, ni la resurrección, ni la ascensión, ni siquiera el Espíritu Santo, simplemente si uno puede esforzarse. Entonces, muy a menudo lo que tenemos son sermones moralistas, y yo he predicado mis sermones moralistas sobre el tiempo, ¿verdad? Es solo cuando entendemos cómo Jesús cumple, Jesús y su evangelio cumple la narrativa global de la Biblia, que entendemos que no es simplemente de mí y mis esfuerzos, sino lo que Cristo ha hecho para con nosotros y vivir en esta realidad. Mi esposa y yo tenemos una manera de, cuando escuchamos un sermón que es todo recto en cuanto al contexto, ¿verdad? Dice, pero ni siquiera menciona a Jesús en una manera, o no hace este nexo hacia el Evangelio de Jesús. Ella me dice, ¿y Cristo murió en la cruz para qué? ¿Cristo murió en la cruz para qué? ¿Y sufrió para qué? O sea, es que este sermón pudiera haber predicado en una sinagoga o un templo de los mormones, que no tiene sentido en cuanto al Evangelio. Entonces, cuando en cualquier nivel que creo que a través de los esfuerzos morales, viviendo una vida casta, entregado a mi voluntad, a Dios, ayudando a los pobres, convirtiendo a otros a la fe, que yo puedo obtener el favor de Dios para mis oraciones o ganar su bendición. Entonces mi motivación es hacer todas estas cosas, es una mezcla de miedo y orgullo. Es miedo porque quiero escapar la ira de Dios. Es orgullo, es una sensación que debido a que yo soy tan decente, consumado, no soy como los demás, como otro fariseo dijo, sino que soy superior. En el análisis final, todo lo bueno que estoy haciendo, todo lo que estoy haciendo es por mí mismo. Y no es para Dios o mi prójimo. Entonces, es fácil caer en un moralismo donde estamos usando nuestras buenas obras para ganar a Dios o afirmarnos o exprimir de Dios las bendiciones porque ya te he obedecido y ahora me debes, Dios, las bendiciones. Entonces, ¿qué pasa si estás, por ejemplo, predicando un texto sobre José resistiendo la tentación de la esposa de Potifar? O sobre Josías leyendo la olvidada ley de Dios para la nación congregada. O sobre David enfrentándose valientemente a Goliat. Y luego destilar la lección para la vida de estas tres historias del Antiguo Testamento. Como huir, entonces normalmente es algo como así, huir la tentación, amar las Escrituras, confiar en Dios en tiempos de peligro. ¿Y qué pasa si terminamos la enseñanza en este momento o en este punto? Lo que pasa es que estamos reforzando el modo predeterminado de autosalvación del corazón del humano. Se escuchará el sermón alentando a los oyentes a procurar la bendición de Dios a través de la vida correcta. Si no encajamos cada vez de manera clara y enfática el texto de la salvación de Cristo, que nos muestra cómo nos salvó al resistir la tentación, cumplir la ley a la perfección, enfrentarse a los gigantes del pecado y la muerte. Todo esto para nosotros
como Él hizo todo esto como nuestro sustituto en nuestro lugar, entonces solo estamos confirmando moralistas en su moralismo. Entonces es una gran tentación. Ok, sí. Entonces tenemos que hacer énfasis en el Evangelio. Y solo cuando hacemos esto, podemos decir que somos amados pecadores en Cristo. Tan amados que no tenemos que desesperarnos cuando hacemos mal. Y tan pecaminosos que no tenemos derecho de engreírnos cuando hacemos bien. Podemos ayudar a nuestros oyentes a escapar el mundo moralmente bipolar del moralismo. Entonces es necesario que predicamos Cristo de todas las Escrituras. Ok. Como buen tiempo. Ok, voy rápido en esta parte. ¿Cómo predicando a Cristo de todas las Escrituras? La clave entonces para predicar el Evangelio cada vez es predicar a Cristo de todo el tiempo. Y la clave para esto es encontrar cómo el texto en particular encaja en el contexto canónico completo y participa con un capítulo en el narrativo global de la Biblia. Entonces, regresando a esta idea, tenemos que en el Antiguo Testamento, cualquier que sea el texto, tenemos que estudiarlo en su contexto histórico, literario y hacer toda esta disciplina de exégesis. Pero luego la pregunta en cuanto a llegar a Cristo es una pregunta de la Biblia, teología bíblica. ¿Cómo encaja Cristo en toda esta narrativa bíblica, este pasaje? Y esto es hacer la pregunta, ¿cómo Dios nos salva y renueva al mundo a través de la salvación por la gracia gratuita en su Hijo Jesucristo? Ahora, yo tengo una lista esto es del libro de Tim Keller, pero hay otras listas muy similares en 2 o 3 otros libros que tengo sobre este asunto. Y voy a explicar, voy a leerlos. Uno es, para hacer esto, para ubicar el texto en su contexto global, hay que predicar a Cristo o enseñar a Cristo de cada género o sección de la Biblia. Cada género o sección de la Biblia. Y hay libros que le pueden ayudar en esto. Uno es muy básico, pero muy bueno por Ray Dillard y Tremper Longman, se llama Introducción al Antiguo Testamento. El otro es El Misterio Revelado, Descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento por Edmund Clowney. Y hay otros en español. Pero cada género, o sea, estamos hablando de narrativa que tenemos, o leyes, o género profético, señala a Cristo en su estilo particular. Por ejemplo, Jesús es la esperanza de los patriarcas. Él es el ángel del Señor. Luego podemos ir a Éxodo o a través de Deuteronomio y Él es la roca de Moisés. Él es el cumplidor de la ley, tanto la ley ceremonial como la ley moral. Porque a través de su vida Él era perfectamente recta. Él es el último templo. Ahora ve la historia de Israel después de Moisés. Él es el comandante del Señor de los ejércitos que se encuentra en Josué. Es el verdadero rey de Israel. De hecho, es el verdadero rey del mundo. Él cumple todo lo que se suponía que Israel debía hacer y ser. Entonces, y ahora en los Salmos, las canciones de David, en las que Jesús es el dulce cantor de Israel. En los profetas, allí está el rey prometido,
el siervo sufriente, el sanador del mundo. En los proverbios se descubre que Él es el verdadero sabiduría, para que aquellos que están salvos, Él y la cruz es la sabiduría de Dios, aunque sea un escándalo y locura para este mundo. Entonces, cada género, cada parte del Antiguo Testamento mira hacia Cristo y hay maneras de hacer este nexo. Por ejemplo, hay una tensión en el libro de Isaías. La primera parte del libro responde a la figura real que debe venir y arreglar todas las cosas. La última parte del libro, sin embargo, habla de un siervo perfecto, santo, pero sufriente, que lleva el pecado del pueblo. Aquí está. Entonces, hay una tensión en el mero libro de Isaías, del profeta Isaías. ¿Cómo podrían ambas figuras ser el mismo Mesías? Ahora, no entendemos cómo puede ser posible hasta que Cristo vino. Y ahí Él cumple completamente los dos temas que se ve en Isaías. Él es el rey que viene para conquistar. Pero la primera vez vino como el siervo sufriente que murió para nuestros pecados. Entonces, a veces lo que podemos ver es los cabos sueltos, los hilos que aparentemente son sueltos, y luego ver cómo estos se resuelven en las afirmaciones de Cristo mismo en el Nuevo Testamento. O podemos predicar, cada género hay manera de llegar a Cristo. Pero también en cada tema del Antiguo Testamento, o cada tema bíblico. Por ejemplo, el reino. Aquí, antes de decir más, quiero hacer un tipo de propaganda y teleos. Hay un programa de telos que está usando Tercer Milenio, y Tercer Milenio hace, si quiere entender cómo encaja todo en la Biblia, el tema del reino, hay que ver los videos de Tercer Milenio, porque lo hace mejor que cualquier libro que he leído. Entonces, ahí está en su programa. Ok, esto para propaganda. Pero el reino, fuimos creados para obedecer y servir a nuestro verdadero rey, el creador del mundo. El pecado es rebelión contra nuestro verdadero rey. Pero Romanos 1 nos dice que todos debemos adorar y servir algo, de modo que seremos enclavados por las cosas creadas hasta que nos suelten. ¿Qué rey es lo suficiente poderoso para librarnos de esta esclavitud? Solo el que es Dios mismo, regresando a la tierra. Jesús, el verdadero rey, y su muerte y la resurrección rompieron el poder del pecado y la muerte sobre nosotros. Por lo tanto, servir a Él es libertad perfecta. Ahora, es que entonces que varias veces en el Antiguo Testamento sale toda esta idea del reino de Dios. Y este es el tema que Jesús vino predicando, dice Marcos 1. Marcos 1, 10 y 15, 1:15, algo por allí. Cristo vino predicando el reino de Dios. Él cumple todas las expectativas del rey en sí mismo, pero lo cumplió primero por morir en la cruz y luego resucitar. Y luego en la consumación. Gracias. Tengo sed. Obvio, ¿verdad? Otro tema que pasa por toda la Biblia es el pacto. Fuimos creados para la relación con Dios. Fuimos creados para relaciones de pacto, relaciones más íntimas porque son más vinculantes. Fuimos hechos para ser un pueblo en nuestro Dios, de nuestro Dios. Si guardamos el pacto, existe bendición de amor, unidad y paz. Si rompemos el pacto, existe maldición, separación, soledad.
¿Cuándo puede Dios ser, cómo puede ser Dios santo y aún así permanecer fiel a su pueblo en el pacto? Solo a través de la muerte de Jesús en la cruz. Donde se cumple tanto el amor como la ley, donde el Señor se convierte en el serviente perfecto y cumplió el pacto perfectamente y totalmente por nosotros. O sea, es que entonces en el Antiguo Testamento es que estamos pensando en un parte, un texto, y el texto apunta en algo del pacto, podemos llegar a Cristo para decir, pero este pacto ya se cumple, o explicar las dimensiones del pacto y cómo Cristo cumple el pacto por medio de la cruz. Entonces, de esta manera llegamos a Cristo, predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Otro tema, la presencia de Dios y la adoración. ¿Cómo pueden los pecadores alienados y aislados de Dios estar en su presencia que da vida y experimentar gozo? Estamos diseñados para tener comunión con Él, vivir en su presencia. Sin embargo, Él es santo. ¿Cómo pueden los pecadores imperfectos acercarse a Dios? La espada encendida que protegía el camino hacia la presencia de Dios descendió sobre Jesús y ahora el camino está abierto a entrar su presencia, o como Hebreos dice, entrar el lugar santísimo en la mera presencia de Dios. Este es por Jesús. Entonces que hay un gran desafío en nuestra adoración, las cosas que tenemos, y se ve esto por toda parte del Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento. Y llegamos al Evangelio en esta forma, de la manera que podemos adorar a nuestro Dios con libertad es porque murió por nosotros. Tomó sobre sí mismo su pecado. Podemos vivir en su presencia santa porque Él nos hizo apto a hacer esto. Este es el Evangelio. Dos más. Descanso y el día de reposo. Estamos inquietos, exhaustos porque estamos haciendo el trabajo bajo nuestro trabajo. El trabajo agotador de tratar de obtener una identidad a través del desempeño y el logro. Una paréntesis aquí. Que, en mi cultura de los Estados Unidos, y me imagino en algunos sectores aquí en Argentina porque es una cultura moderna, o sea, pero es que estamos pensando aquí en cómo la carrera se ha convertido en un ídolo. O sea que cómo exigimos de nuestra carrera que nos da un sentido de pertenencia, que cumple todos los deseos de nuestro corazón. A veces cuando mi hija acabo de entrar a la universidad estatal en el estado de Washington y fuimos el Día de los Padres para verlo y había conferencias con los directores de la universidad y cada 3 personas hablaban. Dicen, aquí se encuentra su propósito de la vida en su carrera. Y la otra cosa que decían las tres personas es, aquí queremos que ustedes sientan la libertad de ser muy egoísta y hacer cosas solo por sí mismo. Estaba pensando, nadie tiene que decir a mi hija que hacer esto. Ella lo hace por excelencia. Y luego ella estaba esperando la respuesta de mi hija y ella dice, ¿qué piensan ellos que soy yo? ¿Una princesa de Disney? Aparentemente sí. Pero esta es la idea. El sentido ahora que no tenemos descanso porque estamos intentando hallar nuestra identidad por nuestra carrera. Y no hay descanso en esto. Entonces, o por nuestro desempeño en nuestro logro. Pero en Jesús descansamos de toda esta obra. Conocemos la aceptación incondicional de Dios, porque Jesús experimentó el vacío cósmico de desamparo de Dios. Él sufrió en la cruz por nosotros. Entonces, aún
si uno está hablando del día de reposo, puede llegar a Cristo, que en Él hay descanso, hay paz. Él es nuestra paz, gracias al Señor. Justicia y transparencia. Una vez no teníamos nada que esconder de Dios, ni a la vista de nadie más. Como perdimos nuestra rectitud original, tuvimos que cubrirnos y escondernos de los ojos de los demás. Ahora nuestra vergüenza y culpa necesitan ser cubiertas con la gracia de Dios. Debido a que Jesús fue desnudo en la cruz, podemos ser vestidos con la túnica de su justicia. Amén. Entonces, que hay maneras de tomar los diferentes temas que se encuentran en el Antiguo Testamento y llegar a Cristo Jesús. Ok, tengo tiempo para algunos más. Ok, hay que enseñar a Cristo y predicar a Cristo en cada figura importante de la Biblia. Y muy a menudo es lo que pasa, es que era parte de una iglesia que mayormente la predicación era buena, bíblica, pero en cuanto al Antiguo Testamento, normalmente buscaba explicar el carácter, características de David, el valiente, tuvo fe, pero nunca llegó a Cristo, nunca llegó al Evangelio. Entonces, como lo que estaba diciendo, genera en nosotros una idea que nosotros por nosotros mismos podemos cumplir con esto sin el Evangelio. Entonces, es fácil caer en esto. Pero todas las figuras principales y líderes de las Escrituras nos señalan a Cristo, el máximo líder que llama y forma el buen pueblo, un pueblo para Dios. Estoy pensando en este hecho que es muy importante. No solamente las características buenas de las figuras importantes del Antiguo Testamento nos enseña algo sobre Cristo y el Evangelio, sino también sus flaquezas, su manera de pecar. Y una cosa importante, cada persona, cada rey de Israel era imperfecto, aún inclusive el gran rey David y Salomón. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa? Que necesitamos el rey perfecto, el líder perfecto de Israel, que vino ya en Jesús. Y ahí se puede hacer puente al Evangelio y predicar como Él es perfecto y lo que hizo para nosotros. Entonces, cada profeta, cada sacerdote, rey, juez, produce salvación o liberación o redención de cualquier tipo o nivel. Estamos pensando en los líderes. Ellos apuntan a Cristo en sus fortalezas tanto como en sus defectos, incluso sus defectos que demuestran que Dios obra por gracia y usa lo que el mundo ve como marginal o débil. Lo social, lo moral, extraños que Dios usa como Rahab, Ruth, Tamar, Betsabé. Está en las generaciones o en la genealogía que se encuentra en Mateo. Es muy interesante leer esto. En vez de tener Sara, Raquel y las otras mujeres distinguidas de Israel, cuando habla de la descendencia de Jesús, que los padres de Jesús, habla de las mujeres y las 4 mujeres que se encuentran en Mateo, predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Porque dice, así son, mi rey perfecto es de este tipo. Yo soy de este tipo como humano. Y Él salva a ellos, salva a mí. Y eso es buenísimo, buenísimo. Ok, Jesús es el cumplimiento de la historia de los jueces, porque muestran que Dios puede salvar no solo muchos o a pocos, sino también a uno como Sansón. Jesús es el juez de todos los jueces, que todos los jueces señalan, ya que realmente administra la justicia. El profeta que todos los profetas señalan, porque ya que realmente
nos muestra la verdad. Él es el sacerdote por excelencia que todos los sacerdotes señalan porque ya Él verdaderamente nos lleva a Dios. Él es el Rey de Reyes. Entonces, como Juan Calvino dijo o escribió, ¿y sabe cuándo citar a Juan Calvino? Cuando estás de acuerdo con él. Ok. Por lo tanto, cuando oigas el Evangelio presentándote a Jesucristo, en quien se han cumplido todas las promesas y los dones de Dios, recuerda esto. El Cristo es Isaac, el amado Hijo del Padre, que fue ofrecido como sacrificio, pero no sucumbió al poder de la muerte. Es Jacob, el pastor vigilante, que cuida también a las ovejas que él cuida. Él es el hermano bueno, compasivo, José, quien en su gloria no se avergonzó de reconocer a sus hermanos, por humilde y abyecto que fueron su estado. Él es el gran sacrificador, el obispo Melquisedec, que ha ofrecido un sacrificio eterno de una vez por todas. Él es el legislador soberano Moisés, escribiendo su ley en la mesa de nuestros corazones por el Espíritu. Él es el capitán y guía fiel Josué para llevarnos a la tierra prometida. Él es el rey David victorioso y noble, que trae de su mano todo el poder rebelde a la sujeción. Él es el magnífico y omnioso rey Salomón, gobernando su reino en paz y prosperidad. Él es el fuerte y poderoso Sansón, por su muerte ha sobrepasado todos sus enemigos. Bueno, ahora, si vean la idea, entonces Jesús cumple todos estos propósitos, estas personas, y es la manera de llegarlos a predicar. Ahora, quiero terminar con esta ilustración. Jesús es, bueno, tengo un minuto para ver si puedo hacer esto. En el final de Marcos 4, vemos a Jesús calmar la tormenta y reprende a sus discípulos cuando dice, aún no tienes fe. Sería fácil predicar esto de una manera moralista. Podríamos sacar la lección que necesitamos de trabajar en nuestra fe, confiar en Dios cuando las cosas ponen mal. En la última instancia sería simplemente un sermón pragmático. Cómo tener fe, aferrarse en las tormentas. Y estas cosas no son malos, pero no son completos. No nos mostraría, pero no mostraría el Evangelio muy claramente. Entonces, pero Marcos está recapitulando intencionalmente el episodio de Jonás en Marcos 4. Él usa palabras y frases casi idénticas. Ambos, Jesús y Jonás, están en la barca. Ambos están en tormentas descritas en términos similares. Ambos barcos están llenos de profetas durmientes, enojados. Bueno, un profeta y otros es de discípulos, ¿verdad? Ambas tormentas se calman milagrosamente y los compañeros se salvan. Y ambas historias concluyen con hombres en los barcos más aterrorizados después de la tormenta que se calmara que lo que estaban antes. Cada característica es la misma con una excepción muy clara. Jonás se sacrificado a la tormenta, arrojado al abismo, satisfazando así la ira de Dios. Para los demás se salvan de ella. Pero Jesús no era. ¿O las cuentas son realmente diferentes en este punto? Probablemente no. Como Mateo dice de Jesús, Él es el Jonás supremo, que fue arrojado al abismo final de la justicia eterna por nosotros. Qué irónico es Marcos 4 cuando los discípulos preguntan, Maestro, ¿no te importa que nos perezcamos?
están molestos porque Él duerme en su hora de mayor necesidad. En realidad es al revés. En el jardín de Getsemaní, ellos duermen en la hora de agonía de Jesús. Ellos realmente lo abandonan. Sin embargo, Él los ama hasta el final. ¿No? Jonás fue arrojado por la borda de su propio pecado, pero Jesús es arrojado a la tormenta final por nuestro pecado. Jesús pudo salvar a sus discípulos de la tormenta porque fue arrojado a la tormenta final de nuestro juicio por nosotros. Ahora, vea la diferencia aquí. Al no convertir esto en una mera exhortación a confiar más en Dios, sino penetrar en cómo el texto nos señala la obra salvadora de Jesús, no solo tenemos una gran imagen del Evangelio de la salvación, sino al final tenemos una motivación más poderosa y que cambia el corazón para confiar en Dios. También sabemos que tenemos una aplicación parcial de los oyentes en su trabajo de salvación, no en nuestros esfuerzos. Dice así: ¿estás en algo como una tormenta de vida? ¿Has orado y sentido que Dios está dormido? No es. ¿Cómo lo sabes? Porque se enfrentó la tormenta final y la soportó para ti, para que sepas que no te abandonará en sus tormentas, ni las más grandes ni las más pequeñas. ¿Por qué no confiar en quien hizo esto por ti? Esa es la idea, llegar al Evangelio y aplicarlo en esta manera.